La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Sí, presidente, voy a leer el reemplazo para la sesión de hoy. El diputado don Boris Barrera será reemplazado por la diputada señorita Daniela Serrano y una excusa del ministro de Hacienda para poder asistir a esta sesión por motivos de compromiso impostergable, y en su lugar viene el jefe de su departamento de estudio, don Pablo Jorquera, que está aquí presente. Así también va a asistir la directora de presupuesto, señora Javiera Martínez. Y urgencias simples para el despacho de proyecto que mejora la protección de los derechos de las personas consumidoras en el ámbito de sus intereses individuales, fortaleciendo al Servicio Nacional de Consumidor. Y una audiencia que solicita a los dirigentes de las manipuladoras de alimentos del país, movilizados a nivel nacional debido a todas las irregularidades con la institución de JUNAEV, incumplimientos, acuerdos no respetados, finiquitos impagos, en conocimiento y aún sin respuesta concreta. Eso sería en cuanto a la cuenta, presidente. Y por último, señalar la Secretaría que hecha las consultas respecto de los... Diputado. Hecha las consultas respecto de los pareos, si bien esto fue una instrucción que se dio a los secretarios en una reunión con la jefatura, no hay todavía ningún acuerdo, no hay nada por escrito, así que pueden seguir pareándose en la forma que lo hemos hecho siempre en la comisión. Ningún problema. Perfecto. Diputado. Entonces, para precisar, si no necesitamos ninguna instrucción. Si el pareo antes del inicio de la sesión es el pareo formal que está regulado por reglamento, que se acredita a través de los jefes de bancada. El pareo en la comisión es un pareo voluntario que opera más bien. Nosotros lo señalamos para que quede por lo menos en acta de que no estuvimos votando porque existía un pareo. Pero es un tema más bien de dos parlamentarios al interior de la comisión. Sí, es un tema exactamente que no está reglamentado. ¿Que no está reglamentado? No está reglamentado, y un acuerdo de la comisión, y esta secretaría lo acepta porque no hay una instrucción al respecto como se nos había dicho. Así que hasta ahí estamos bien. Perfecto. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Sí, diputado Donoso. No, pedirle, presidente, que oficiemos al Ministerio de Hacienda informándole cuáles son al menos los horarios ordinarios de esta comisión, porque lamentablemente el ministro siempre tiene compromisos impostergables en los horarios ordinarios, en las sesiones extraordinarias. Entonces, para que lo agende con anterioridad y no nos diga después que no tenía agenda como para venir. Tenemos aquí al ministro suplente, el Minimí, pero un gran, insisto, un gran asesor. Claro, pero nos gustaría contar con la presencia del oficial. Sí, bueno, también en honor que esta sesión especial de ahora fue bastante especial porque no estaba agendada el día de ayer, obviamente, pero vamos a hacer llegar al ministro de Hacienda su solicitud. Sí, diputado. Bueno, en su condición de presidente de esta comisión, digamos, yo hubiese esperado que... porque estoy... Transitoriamente, pero lo hago de todos modos porque aparece como uno de los puntos dentro de la cuenta, en donde se manifiesta la problemática en la que se encuentran hoy día, a propósito también de la presencia de las autoridades del Ministerio de Educación, las manipuladoras de alimentos, con el programa de necesidades alimentarias especiales, en donde se intenta poner en dicotomía a las manipuladoras de alimentos con las educadoras de párvulo, haciendo esta distinción de tareas relacionadas con la alimentación de aquellos niños que presentan requerimientos de alimentación especial. Ayer se hizo un paro a nivel nacional por parte de este grupo de trabajadoras a lo largo de todo el país, que están contratadas bajo una empresa tercerizada que contrata a la JUNAEV. Y a mí me parece que es necesario, sobre todo en esta comisión, señor presidente, que se les pueda recibir a sus dirigentes, con tal de buscar alguna solución y evitar de que este conflicto pueda ir escalando en el tiempo y se pueda convertir también en un problema para las comunidades educativas. Pero me parece fundamental, sobre todo si es que está además como punto en la cuenta, que podamos abordar esta situación que desde mi punto de vista la atañe directamente a esta comisión, porque precisamente lo que creemos algunos es que la solución pasa porque el Estado destine una mayor cantidad de recursos justamente para abordar este tipo de requerimientos de alimentación especial en lo que es la educación inicial. Gracias, diputado. Diputado Franz Sauer, sobre el punto.
No, todavía no. Es sobre el punto de la tabla. Sí, presidente. Lo que pasa es que la carta que se mandó, producto de que ayer nos hicieron llegar, ¿cierto?, una solicitud, la manipuladora de alimentos de nuestra región de Ñuble, les pedimos que se juntaran con la Comisión de Trabajo y con la Comisión de Hacienda por su situación laboral. Y también yo quiero acentuar la gravedad de lo que está ocurriendo, porque ayer también, paralelamente, los directores de los colegios nos empezaron a mandar fotos de los alimentos que habían hecho llegar la Junaep a los niños. Le voy a mostrar al ministro un paquete de galletas de esos cuadraditos y un jugo. Entonces, la situación no solamente afecta obviamente a la Junaep, sino que la consecuencia que trae es brutal para niños de sectores sobre todo empobrecidos, rurales, como en nuestras regiones rurales. Así que yo le pido que le demos prioridad. Ojalá esta reunión el mismo lunes la podamos recibir dentro de lo que se puede hacer, justamente para que busquemos una solución en conjunto. Gracias, diputado. Vamos a hablar con el presidente suplente, yo soy incidental, y para ver si podemos lo antes posible recibirlas en la comisión. Suplente, sub, sí, como el sub de Hacienda. Bueno, en varios. ¿Tienen algún varios? Sí. ¿Le está mostrando? Sí, de inmediato. Pero. Ya. Es que si lo ve para el ministro, pues nos volvemos a varios. Dele a varios. Sí, presidente, lo que pasa es que hace un rato atrás salió una nota que nos tiene bien preocupados respecto de lo que se pudiera producir, ¿cierto?, con la aprobación de este proyecto del FES que estamos votando, respecto de que, dice el diario, expertos advierten de falseo de datos para acceder a gratuidad podría afectar el financiamiento del FES. Entonces, yo quisiera, si el ministro, no sé si leyó la nota o se la pudiera leer un ratito antes respecto de lo que dicen algunos expertos y si esa situación se va a considerar. Si uno lee y lo encuentra bastante razonable, porque es una forma de evadir el sistema, ¿cierto?, y caer en gratuidad en el séptimo decil, justamente falseando algunos datos, y aquí dan claro ejemplo de cómo lo están haciendo para poder obtener gratuidad y no tener otro tipo de financiamiento. Así que, ministro, yo le pido que dentro de la conversación podamos hablar respecto de esto mismo también que hoy día se ha dado a conocer. ¿Algún otro varios? ¿Diputados? ¿Diputadas? ¿No? Perfecto. Entonces, primero le damos la bienvenida al ministro, gracias ministro por estar acá, al subsecretario también, al sub de Hacienda, que también está acá con nosotros. No, don Pablo, con cariño. Y vamos a continuar entonces con la votación del proyecto que crea el instrumento de financiamiento público para estudios de nivel superior. Ministro, quiero responder primero lo que había en la... Gracias, presidente. Sí, por su intermedio, efectivamente, el día de ayer hubo paralización de las manipuladoras de alimentos, movilización o paralización que fue anticipada con harto tiempo. Yo lamento que no hayan tenido la voluntad de reunirse con la Junaep ni con el Ministerio. De hecho, se buscaron espacios de diálogo. Nosotros conocimos la plataforma o el pliego de demanda por comunicado público, no porque hayan sido ingresados a la Junaep o porque hayan tenido una reunión ad hoc. Me da la impresión de que había una voluntad de movilización a todo evento. Está bien, pero uno hubiese esperado, por las altas consecuencias que eso implica, haber buscado espacios de intercambio previo y podría comprender que se llegue a última instancia en caso de que esos diálogos no sean fructíferos. De hecho, tenemos reunión recién el día jueves, que ocurrirá junto a la ministra secretaria general de la Presidencia en el Ministerio de Educación, donde vamos a abordar los temas que ya han planteado, dentro de los cuales está la situación descrita por el diputado Santana, pero no solamente esa, también hay otros temas que están planteando, como por ejemplo rechazan el uso de una plataforma, una aplicación que salió ahora por parte de Junaep, para poder llevar registro efectivamente de lo que se está entregando como alimentación en la escuela, entre otras cosas. Y claro, yo entiendo la preocupación del diputado Sauerbaum, a mí también me preocupa, de hecho es parte de los efectos naturales que tiene en una paralización de la manipuladora de alimentos, puesto que las medidas de fuerza tomadas llegan incluso al hecho de que se le pone candado y cadena a las bodegas, lo que impide a las empresas que tienen la obligación de suministrar el servicio, porque el paro no la hacen al ministerio ni a los sostenedores,
el paro se lo hacen a las empresas, porque ellas no son funcionarias del Estado, son funcionarias que están prestando servicio, tal como lo explicaba también el diputado Santana, a empresas que están contratadas para esos fines. Entonces, la reacción es vis a vis a la capacidad de las empresas a poder responder y también de la escuela a poder generar condiciones para que eso ocurra. El dato que nosotros logramos sistematizar hasta el día de ayer fue que el 82% del sistema tuvo algún tipo de respuesta. Es decir, un 82% de los establecimientos educacionales, o de las raciones más bien que tenían que entregarse, se entregaron con algún tipo de solución, algunas, como usted nos mostraba, con un jugo, una colación, en definitiva, más que un almuerzo, por razones obvias no se pudo. En otros casos se llegó con almuerzo, porque no hubo paralización. No fueron pocos los lugares donde el servicio se suministró de manera regular y normal. En otros casos, con colaciones que vienen preparadas desde fuera, no en la escuela, y se entregan en la escuela. En otros casos, con colaciones frías de otro tipo, que no es solo una colación, sino que es algo más contundente. Pero es una respuesta que es de emergencia a propósito de la situación de fuerza mayor. Y obviamente todo esto con un proceso de fiscalización por parte de la JUNAEB muy exhaustivo, porque esto deriva en cursar multas. Quienes no hayan respondido o hayan respondido insuficientemente al contrato, en definitiva, implica que van a ser cursadas multas que son muy importantes a las empresas que no suministraron el servicio. Y esto implica luego en un proceso de apelación y de liquidaciones que son parte del flujo natural. Esperamos que esto no vuelva a ocurrir y esperamos que siempre prime la voluntad de diálogo, porque no es un juego paralizar y quitarle la comida a los niños de Chile, sobre todo cuando ha habido tiempo, porque ha habido tiempo para poder procesar sus inquietudes de manera adecuada. Gracias, ministro. Diputado Romero y luego el diputado Donoso. A ver, presidente. Estos conflictos no estallan de un día para otro, ¿ya? O sea, acá normalmente cuando se trata de relaciones de subcontratación, que es como la del caso, digamos, hay varias luces amarillas que se van prendiendo en el tablero hasta que al final se prende la roja y hay que frenar y estallan los conflictos. Hace mucho tiempo que nuestra legislación ya trató el tema de la subcontratación para el sector privado y hemos escuchado cosas espantosas de que subcontrata y explota a la empresa subcontratista. Pero bueno, aquí estamos viendo que el Estado también tiene una responsabilidad y por lo tanto, en el fondo, el Estado tiene un deber de fiscalizar estos contratos, de estarlos supervisando. Y el gran problema que hay acá, cuando están en estos conflictos, que aparentemente, por la experiencia indica, es que alguien no estuvo mirando estos conflictos hasta cuando al final estallan y terminamos nosotros con qué tema, con multas a la empresa. Eso no soluciona el problema. Yo lo que leí de la prensa que hay finiquitos que no están pagados. Bueno, ¿están retenidos esos estados de pago? ¿Se pasaron las multas cuando las personas informan esto? Yo he trabajado también en este tipo de relaciones y normalmente los trabajadores se comunican con el mandante para decirle que, ¿sabe? Ojo, está pasando esto con mi subcontrato. Reténgale. Y a que alguien hizo eso, existen ese tipo de cosas porque es importante que en el fondo el Estado también cumpla esa función. Y por eso es importante lo que dice el diputado Santana. Tienen que venir para acá para que de verdad nos digan si levantaron esas alertas y si finalmente el encargado del contrato hizo su pega. Aquí me da la sensación de que no la hizo. Gracias, diputado. Me pidió brevemente sobre el punto que usted ha puesto el ministro la palabra y luego le doy al diputado Donoso. Presidente, esta va a ser la última vez que me voy a referir a este punto, porque me parece que si no podemos estar toda la sesión hablando de esto y no vamos a abordar el objetivo de la sesión. Desde lo que al Ejecutivo corresponde, yo ya hice una aclaración de lo que fue la situación. Voy a decir que en este caso, por suerte, no ocurrió lo que señala el diputado Romero. Hemos estado muy encima de la fiscalización de los contratos. Son temas que conocemos y se manejan. El tema de los finiquitos no es una situación que ocurre durante el periodo en que opera el contrato, sino que ocurre al final del contrato. Hasta ahora las licitaciones que venían ocurriendo antes del 2022 no permitían la retención de las boletas de garantía. Luego se han incorporado las boletas de garantía, la facultad de la JUNAEB de poder ejecutar esa boleta de garantía en favor de las trabajadoras cuando no se pagan las licitaciones. Creo que sería bueno conocer el modelo de gestión completo antes de hacer juicios. Yo insisto, presidente, no voy a ponerme a discutir ahora sobre ese tema, sino que más bien esperar el espacio que ha sido solicitado ad hoc para que podamos entrar más en profundidad. Gracias. Y sin...
Gracias, ministro. Sí, usted fue aludido, sí, está claro. Pero déjeme darle la palabra a su colega Donoso, a nuestro colega. Bien, a ver el punto, si le permite el diputado Donoso, ¿sí? No, presidente, lo que pasa es que el ministro alude como que hay que conocer un poco la normativa, la conozco, se llama Código del Trabajo y se rige para todos los trabajadores de Chile. No, perdóneme, si no es solamente el tema de las licitaciones, porque el derecho al trabajo es para todos los trabajadores de Chile y no hay ningún estatuto que deje fuera a los trabajadores de este país y desprotegidos del Código del Trabajo para los manipuladores de alimentos especialmente. Muy bien, gracias, estimado colega. Diputado Donoso, luego el diputado Sepúlveda. Gracias, presidente. Mire, si quizás no se entendió bien, ministro, por su intermedio, presidente, pero usted puso en duda que esto era un problema, o planteó que era un problema de la relación laboral de la empresa privada con sus trabajadores. Y no se asume que en definitiva hay un subcontrato del Estado. Y lamentablemente esto no es nuevo en Junaep. Lo vimos el año pasado y el antepasado, en distintas ocasiones, con alimentos mal entregados, con problemas con los trabajadores, con problemas de persecución sindical, con problemas también, incluso la misma directora nos prometía que ahora, con el nuevo contrato, se iban a solucionar los problemas. Vemos que lamentablemente con el nuevo contrato no son solucionados los problemas y alguien que lamentablemente, ante una serie de errores graves, como la no entrega prácticamente durante un año entero de los materiales o entregarlos en noviembre de colegio, todavía sigue ahí. Entonces, cuesta confiar en esta dirección de Junaep cuando los problemas son tan reiterados, ministro. Eso es solo el punto, presidente. Gracias, diputado Donoso, diputado Sepúlveda, luego la diputada Gallomas. Diputado Sepúlveda. Gracias, presidente. Bueno, el tema de Junaep es largo, yo no lo acotaría a la historia hoy, a la foto hoy. Todos tenemos que hacernos responsables, un área muy gris que tuvo la actividad pública vinculada con lo privado de hace muchos años. Entonces yo creo que eso es necesario recordarlo. Poco a poco se han ido perfeccionando los contratos, las licitaciones que son, si no la más grande licitación de servicio, o la tercera, una de las 3 más grandes licitaciones de servicio que tiene el Estado con entidades privadas para otorgar lo que obviamente, y esa es la sensibilidad, algo que es muy relevante para una sociedad, que es la alimentación de nuestros niños en los establecimientos educacionales. Pero esto tiene una larga historia. Reducirla al conflicto que ayer se manifestó sería, la verdad, no querer abordar el fondo del problema. En el Maule, por lo menos, presidente, teníamos empresas bastante complejas. Yo hice denuncia, Felipe también ha estado en eso, con respecto a la calidad de los alimentos que eventualmente se prestaban. Y hubo cambios. Ahora las empresas tienen lo que le otorga la ley, las posibilidades de cambiar, de mutar, de transformarse, y seguir operando a pesar de todas las complicaciones que eventualmente han tenido de servicios con la Junaep. Y no lo podemos evitar, porque ahí también nos salimos dentro del marco de la ley. Entonces, hoy día hay un problema con los trabajadores. Por cierto que está el Código del Trabajo, pero además del Código del Trabajo, y ahí, cuidado, no se pierdan, hay ciertas condiciones que establecen los contratos adicionales en la relación laboral, que son distintas al mero Código del Trabajo, porque si no, esto no sería un problema institucional, ¿no? Entonces, hay temas de cumplimiento, en fin, distintos al de un trabajador normal que se rige por el Código del Trabajo, que además se incorpora completo, pero que se suman ciertas condicionantes, que sería, a lo mejor algún experto sería bueno que las explicara. Yo no las conozco todas, pero sé de algunas. Pero creo que ahí estamos un poco fallando en el análisis. Solamente para terminar, yo alabo el compromiso con los trabajadores que tienen mis colegas de Chile Vamos y de Republicanos. Si eso lo reflejáramos en un proyecto de ley, yo sería el primero que le pongo la firma. Fortalecer la organización sindical, la posición de los trabajadores va a ser siempre una máxima. El problema, y ustedes lo saben, y por eso se ríe Miguel, es que cada vez que discutimos fortalecer al mundo del trabajo, a los trabajadores, no siempre tenemos los votos de Chile Vamos. Hoy día hay una manifestación, yo entiendo la solidaridad, pero esta solidaridad a lo mejor es mucho mejor plasmarla en leyes, modificaciones que fortalezcan la condición de los trabajadores, sus posibilidades de negociar y de enfrentar el poder que tienen principalmente las grandes empresas. Bien, gracias, diputado Sepúlveda. Les recuerdo, colegas, que me acaban de decir que todavía no entramos a la orden del día.
para lo que fuimos, ¿no es cierto?, citados, convocados, ¿no? Esto fue la cuenta que dio la secretaria. Y sobre el punto, antes de entregarle la palabra a mi colega Gael Llomas, quiero solo hacer esta siguiente reflexión. Es decir, este es un punto que sin duda vamos a tener que debatir de aquí a la próxima semana. O sea, está en la cuenta, vamos a buscar la forma de que cuanto antes puedan venir, exponer y abordar esta materia. Pero lo que hoy día nos convoca es poder terminar de zanjar la discusión del FES. Así es que quiero invitarlos a que vayamos reduciendo un poco las intervenciones sobre este punto. Luego tenemos el VAR y luego vamos a entrar a la orden del día. Diputada Gael Llomas. Presidente, súper concreto, si podemos citar para el lunes mejor para ver este tema. En eso estamos y me parece bien que sea la propuesta del día lunes. Usted dijo que sobre el tema, ministro... Dígame nomás, a ver. Si es posible que citen a la directora de JUNAEP, porque generalmente no se pero les por cita... supuesto. Sí, pero lo que ocurre, solo como dato, en la Comisión de Educación nos ocurrió que sistemáticamente durante todo un año se hablaba de JUNAEP. Yo pedía exactamente lo mismo que pedía ahora, citar a la directora de JUNAEP para aclarar directamente los temas, y no fue citada hasta que ya casi se están haciendo Va a ser denuncias citada contra para ella. la próxima semana, el próximo día lunes, para zanjar esta materia, ¿sí? ¿Alguna otra palabra, colegas, con respecto a la cuenta? ¿No? ¿En varios alguna otra palabra? ¿Tampoco en varios nada? Bien, vamos a entrar entonces a la orden del día, con el objeto de continuar la votación del proyecto de ley que crea un nuevo instrumento de financiamiento público para los estudios de nivel superior y un plan de reorganización. Nuevamente los invitados son el ministro de Educación, don Nicolás Cataldo Astorga, junto con el subsecretario de Educación Superior, don Víctor Orellana Calderón, y el jefe de estudios de la Dirección de Presupuestos, don Pablo Jorquera. Bienvenidos todos a la discusión del día de hoy. Secretaria, antes sí una solicitud. Hay todas lo que nos va quedando pendiente, por nuestro colega Donoso pidió en su momento votación separada de todos los artículos. Le quiero pedir, colega, si es factible, que podamos hacer lo que en algún momento, dado que ya se ha zanjado gran parte del debate y la discusión, hay algunos artículos que podamos refundir siempre y cuando, por supuesto, no tengan indicaciones ni nada, ¿no? Para seguir también un poco lo que se hizo, diputado. ¿Perdón? Lo que no tengan indicaciones. ¿Habría acuerdo? Diputado Mellado. Sí, pero los podemos, la Secretaría antes de votarlo, ¿puede leerlos para pero que, por supuesto, para que por efectivamente hay algún tema de reacción, de repente alguna Absolutamente de acuerdo. Bien, entonces acordado de esa manera. Bien. Secretaria, vamos entonces y retomamos lo que dejamos pendiente. Sí, presidente, quedó pendiente la última sesión de ayer, aquello que dice relación con el sistema servicio ingresa, y que es el artículo 23, y por favor en la página 48 del comparado, ustedes recordarán que se votó el número 1, 2, 3, 4 y 5 y quedó pendiente el numeral 6, respecto del cual el Ejecutivo se comprometió a una indicación que ustedes tienen ahora en su poder. Página 48, ¿cierto? 47 y 98. Sí, claro. Sí, es que 48 está el número 6. Sí. Ya. Voy Bien, a leer entonces habría que leer las indicaciones que trajo el Ejecutivo que recoge lo debatido ayer. Ya. A ver, el número 6 dice: informar a los empleadores o agentes retenedores respecto de las personas que se encuentren sujetas a la obligación de pago establecida en la presente ley, respecto de las cuales se deberá efectuar la retención establecida en el artículo 18 de la presente ley. Agrega: y responder a sus consultas cuando soliciten información sobre sus trabajadores que eventualmente se encuentren sujetos a la obligación de pago y respecto de quienes tuvieran el deber de efectuar la retención. En relación a las personas beneficiarias que hayan utilizado el instrumento por un porcentaje inferior al 100% del financiamiento, deberán informar a los empleadores o agentes retenedores el porcentaje de retención que corresponda de acuerdo al inciso segundo del artículo 18. Esa es la indicación del Ejecutivo. Está dicho ahí, ¿no? Pongámosla en votación entonces, secretaria, por favor.
votación está pendiente también una votación de una indicación de los diputados, Donoso, Mellado, y también es al numeral 6. Entonces, si ustedes estuvieran de acuerdo en que la indicación lo recoge, ya. Sí, Entonces tomo solamente la votación. Tomamos la del Ejecutivo, ¿cierto? Sí, porque recoge la de ustedes. Perfecto. Ya, Bien. ahora sí. Tomamos la votación del Ejecutivo. Gracias, colega. ¿eh? Señor, No. Está bien. señor Cifuentes, señor Cuello, señor Donoso, Vamos. ya, señor Mellado, señorita Rojas, señor Romero, señor Santana, señor Sauerbaum, Colega, vamos, orden. señor Sepúlveda, señor von Mühlenbrock, señorita Yomas, señorita Serrano, presidente. ¿Cómo vota, presidente? A favor. Ya. Entonces, 12 a favor y una abstención. Aprobado entonces con 12 votos a favor. Ya. Continuamos, Y secretario. entonces ahora retomamos que habíamos quedado en el artículo 31. Página. El artículo 31. El 7 y 8, ¿está votado? Ah, sí, no, tiene toda la razón. Tiene razón. Toda la razón. 7 y 8. Por eso No. lo vamos a hacer. Ahora, Estamos en eso, ministro, estamos en eso. ya, y esto no tiene indicaciones. El 7 y el 8 no tiene indicaciones. Sí, es solo guarismo, no tiene indicaciones, Por unanimidad. pero vamos a tomar la votación igual, ¿ya? Por la unanimidad, dice. ¿Sí? ¿Habría acuerdo por unanimidad? Toma la votación, diputado Alonso. Ya. Señor Pero estoy Cifuentes. dirigiendo yo, no el diputado. Sí, es que para ayudarle Ah, vamos me más parece, rápido. ok, ¿Sabe por gracias. qué? Porque están llamando y Ya, para que vamos, alcance al tomémosla 7 y así, al listo, 8. vamos. Nada más que por eso, disculpe. Ya. Señor Cifuentes, señor Cuello, señor Donoso, señor Mellado, ¿en contra? Señorita Rojas, señor Romero, señor Santana, señor Sauerbaum, señor Sepúlveda, señor von Mühlenbrock, señorita Yomas, señorita Serrano, presidente, A favor. ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 5. Muy bien, aprobado con 8 votos a favor y 5 en contra. Continuamos, porque todavía está la lucecita, pero no nos llaman. Avancemos un poquito. Ya. Diputado Franz Sauerman. Ale. Es que al inicio yo hice un comentario respecto de un estudio que se hizo y salió hoy día en la prensa. Entonces, hoy día, ahora, ministro, sería bueno que usted, respecto del artículo 8, sobre todo, pudiera dar a conocer la opinión del gobierno, donde, entre otras cosas, dice el estudio, presidente, que el FES, como está siendo tratado hoy día, promovería más la falsificación de los datos para caer en la gratuidad. Entonces, ministro, si tiene algún comentario Sí, que ministro, hacer. por favor. Presidente, bueno, sí, efectivamente, le voy a pedir después al subsecretario, si usted lo tiene bien, que pueda profundizar más en esto, pero es algo que desde antes de que saliera en la prensa nosotros venimos detectando. Es un fenómeno que no tiene que ver con el FES, se lo quiero decir con mucha claridad, es un fenómeno que es histórico, digamos, que tiene que ver con el cumplimiento del FUAS de manera precisa, y eso es un fenómeno que ha ocurrido con el Fondo Solidario, que ocurrió con el crédito con aval del Estado, que ocurrió con todos los beneficios estudiantiles. Es una dinámica, ¿no? Entonces, frente a ello, nosotros tenemos un plan, de hecho estamos ya poniendo en ejecución lo que hemos denominado el Plan de Modernización de Cumplimiento del FUAS. Y esto es independiente del FES, es justamente porque es una manera también de sincerar, digamos, la realidad. Como dicen por ahí algunos, apareciera ser que cuando hablamos de educación superior, en Chile el 70% de la población está en el 60% más vulnerable. Y esa frase
grafica de alguna manera qué es lo que hemos estado observando y cómo hay comportamientos estratégicos por parte de los potenciales beneficiarios para poder acceder a determinados beneficios. Entonces ahí yo quisiera que el subsecretario que está a cargo de esta agenda pueda Bien. precisarla con mayor Subsecretario, claridad. por favor. Presidente, ¿podría yo abundar en los detalles que estamos haciendo para, o sea, las medidas de naturaleza administrativa que estamos tomando para evitar este fenómeno? Quizá en algún rato podemos discutirlo más en detalle, pero básicamente tienen que ver con detectar en todo el paso del proceso de postulación y de apelación comportamientos estratégicos que puedan ser, y describo el más típico, que eran unas personas que solicitan el beneficio, no lo obtienen y luego lo solicitan de nuevo apareciendo con un registro social de hogares diferente porque están en otro hogar, digamos. Aparecen, eso es uno de los típicos recursos que se utilizan, y lo que nosotros estamos llevando adelante es un proceso de automatización de la asignación en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, puesto que la idea es avanzar hacia una convergencia de los instrumentos nosotros ya utilizamos el registro social de hogar y la idea es avanzar mucho más en esa dirección, de tal manera, de hecho ya está estamos avanzando y trabajando con Mideso, pero esperamos durante esta administración poder implementar estas medidas de naturaleza administrativa que tienen que ver con modernización y fiscalización adecuada, y también con fiscalización a las instituciones, porque las instituciones son responsables de la acreditación socioeconómica de las personas también. Entonces tenemos todo un plan de trabajo para aquello, y como ha recalcado el ministro, es un fenómeno que antecede al FES y tiene que ver con la asignación de beneficios en general, digamos. Lo que pasa es que además tiene que ver mucho, creo yo, con el cómo se ha usado un instrumento que tenía un objetivo y se ha usado al final para todos los objetivos, ¿no? Entonces, debiera haber un instrumento que esté focalizado, en este caso particularmente, en la materia que estamos tratando. Pero la ficha de protección, la ficha acá o como se llame, se empezó a usar, que es muy antiguo, ¿no? Se empezó a usar efectivamente para muchísimas otras objetivos, y eso hizo que al final terminara siendo un instrumento que se haya utilizado no de la mejor manera. Y ese es el punto. No sé si responde, colega Sauerman, la respuesta del subsecretario. En parte sí, pero lo dejo algo tranquilo. Ya, muy bien. Seguimos entonces, secretaria, por favor. Ya, entonces, ahora al artículo 31, que está en la página 59 del comparado. 59. Respecto de este artículo, entonces, está aprobada una indicación del diputado Santana respecto del primer inciso, funciones y facultades de Tesorería General de la República, se llama el título, y está aprobado. El Ejecutivo trajo ahora una indicación para reemplazar el inciso segundo. Ahí vamos a ver si quedábamos con la del diputado Santana o la del Ejecutivo Facial. No, se refiere al inciso segundo, y la del diputado Santana se aprobó la indicación, es al inciso primero. Perfecto. Le damos entonces la indicación. Entonces la del inciso segundo. En los casos en que se hubiere emitido el giro con cargo al empleador o agente retenedor, de conformidad al inciso octavo del artículo 16, por haber retenido y no pagado los montos correspondientes a las retenciones de su cargo establecidas en el artículo 18, la Tesorería General de la República deberá proceder a la devolución de los montos retenidos a la persona beneficiaria, siempre que no existieren otras circunstancias que hicieran procedente su retención. La Tesorería General de la República realizará las acciones de cobro pertinentes conforme a la información que para estos efectos le remita el Servicio de Impuestos Internos. Reemplaza entonces el inciso segundo. Diputado Millado. Presidente, para historia de la ley, entonces, para entender bien, si el empleador, ¿cierto?, o la persona que boletea, no le retienen todo, ¿cierto? Le retienen todo, pero no lo ingresan, ¿cierto? El alumno le tendrían que, al exalumno tendrían que devolverle, ¿cierto? Esa devolución de impuesto total,
¿cierto? Que le tienen retenida y la cobranza debiera ir al retenedor, a la empresa. Todo. Eso es el... Perfecto. Bien. ¿Le parece habría acuerdo en una sola votación? ¿Sí? ¿Habría unanimidad para votarlo favorablemente? Bien, en unanimidad entonces estaría aprobado. Presidente, ¿solo la indicación del Ejecutivo o todo el artículo que tiene además 1, 2, 3 y hay sí, más? Es la indicación solo. Sí, ya. Que lo quiero hacer, me lo está bien. No, porque todavía falta... Por supuesto, de la pura indicación. Perfecto. Los demás incisos, entonces el 1 ya ha sido reemplazado por la indicación del diputado Santana, el 2 por la indicación del Ejecutivo, el 3 también tiene una indicación del diputado Santana. A ver, veámoslo. La indicación del diputado Santana es la siguiente. Ministro, subsecretario, ministro. Solo una duda de procedimiento. Pues yo no estaba, porque en ese momento estaba en la Comisión de Educación, pero lo que me informó el equipo sobre en la actualización, es que se había votado la admisibilidad, no la aprobación del inciso primero. No, por eso está con la indicación del diputado Santana ya aprobada. No, votamos la admisibilidad. La admisibilidad de la indicación. Sí. Lo que falta votar entonces la indicación. La indicación. Que quedaríamos sin la indicación, correcto. Subsecretario. Nosotros con nuestra indicación tratamos de ir al fondo del problema planteado, digamos. Entonces no recordaba yo que hubiéramos votamos No, solo la lo que admisibilidad. votó tiene razón, se votó la admisibilidad Está la indicación y por lo pendiente. tanto falta, efectivamente, ustedes... Está bien. Por eso que cuando le pregunté si estaba votando... Diputado Cifuentes. El Ejecutivo, con la indicación que iba a traer hoy, podía resolver los dos temas. Tanto el de fondo del diputado Yo también lo entendía así. Ese es el acuerdo que teníamos, ¿no? Sí. Bueno, pero ahí ustedes escucharon Pasa que yo la tengo que hacer indicación fe del de la Ejecutivo, Secretaría en este caso, y pero... el diputado Santana, presidente, perdón, que es el autor, tiene que saber si recoge y él no las ha retirado. Y por eso él tiene otras indicaciones, otros incisos del mismo artículo. Bien, sigamos entonces. Es que habría que preguntarle al diputado Santana si él está de acuerdo con la respuesta que dio el Ejecutivo. Claro. No, no está, porque de hecho no ha retirado No ha la retirado indicación. las Ah, ok. indicaciones. Entonces Claro. se vota la indicación. Claro. Perfecto. Hay que votar en... No, se votó la admisibilidad. Que reemplaza la del diputado Santana. No, presidente. No, señor A ver, presidente. démonos señor un presidente, segundo, sí. señor A ver, presidente. pero déjeme ordenar esto, Sí. por favor. Sí. Diputado Santana. Gracias, señor presidente. Sí, yo pediría como ordenar un poco la discusión porque yo voté a favor, pensando lo que dijo la secretaria, que la indicación que el día de ayer aprobamos su admisibilidad, y yo eso lo respeto, se había dado por aprobada. En esa base, en esa circunstancia, yo entendí que estábamos realizando la votación que acabamos de hacer. Si es que a mí se me solicita que yo retire mi indicación, yo no lo voy a hacer porque yo creo que mi indicación está más completa que la que acaba de presentar el Ejecutivo en esta materia. Y es admisible. Y admisible. ¿Qué es lo que ha hecho el diputado Santana? Es que son a incisos distintos. La del diputado Santana es al primero, la del Ejecutivo es al segundo. El diputado Santana tiene indicaciones además al tercero y al cuarto. Pero lo que nos falta es votar, Votar, entonces, por eso. votar la indicación del diputado. Si quiere vamos por inciso, entonces... Vamos por inciso, por favor. Ya, listo. Eso es. Eso es. Ahí sí. Diputado Mellado. Presidente, antes de ir por inciso, Estamos ordenaditos. ¿por qué no le preguntamos al Ejecutivo si tiene alguna indicación para el segundo y tercer inciso, si que recogió la totalidad de las indicaciones del diputado? Porque si ya votamos por unanimidad la indicación del Ejecutivo, tendríamos que rechazar la indicación del diputado para que quede la ley redondita. No lo tiene Ahora, por qué si son otros incisos. No. No, pero por eso te digo, Miguel. o votamos los incisos distintos Sí. del diputado, pero el diputado no va a retirar el primer inciso. No va a retirar. No la retiró. Y lo que Pero hicimos si- fue votar la si indicación nosotros- del Ejecutivo, que es del primero. Pero, presidente, con todo respeto, si nosotros aprobamos la indicación del diputado, va a quedar superpuesta con la indicación que recién aprobamos del Ejecutivo. Y la ley va a quedar mal hecha, para variar.
Déjeme, por favor, a ver, hagamos lo siguiente. Colega. Necesitamos efectivamente tener un juicio común para poder ver cómo sigue el resto de la votación. Que la Secretaría nos aclare, ¿no es cierto?, al no retirar el colega Santana la indicación, ¿qué pasa? ¿Cuál es el efecto que ocurre? Y con la votación que hemos hecho de la indicación del Ejecutivo, ¿cuáles son los efectos que provoca esto? Mire, presidente, yo le voy a leer de nuevo los textos para que ustedes puedan formarse su propia opinión. Se fija, la del Ejecutivo acaba de llegar, por lo menos no tengo un juicio. Prefiero leer y que ustedes se hagan su propio juicio. Por lo tanto, voy a leer la del diputado Santana. Votamos la indicación del Ejecutivo. Votamos sobre el inciso segundo. El inciso Así es. segundo. Y la indicación que no retiró el diputado Santana es del inciso Primero. Ya, y esa todavía falta por votarla porque Así es. solo se votó la visibilidad. Así es. Ya, entonces votemos eso. Diputado Santana y luego Pablo. Voy a contribuir en algo, presidente, a esto. Son dos incisos distintos, efectivamente, pero apuntan a lo mismo. Pero yo quiero defender mi indicación frente a la que ha presentado el Ejecutivo por 2 o 3 argumentos. El primero de ellos es que en el contenido de la solicitud, lo referido al contenido de la solicitud del estudiante, el Ejecutivo dice que el estudiante solicitará la suspensión. Ese concepto utiliza, ¿ya? Nosotros derechamente en esto propusimos que se le devuelva al estudiante, ¿no?, lo retenido por parte de la tesorería, y ahí creo que hay una diferencia. También tenemos una diferencia en lo relativo al momento en que se hace este reclamo o solicitud, porque el Ejecutivo lo limita solo al momento en que el deudor FES realiza la declaración anual de impuesto a la renta. Nosotros lo dejamos abierto para que eso, por supuesto, se pueda realizar en cualquier momento cuando el deudor lo detecte. Y por otra parte, ¿quién es el deudor? Nosotros indicamos que en el caso en que el empleador retenga y no pague, se debe considerar deudor al empleador y no al estudiante FES, pero el Ejecutivo solo dice que se emitirá el giro con cargo al empleador. Y yo creo que ahí hay 3 diferencias que yo al menos defiendo. Colega, ¿sabe lo que pasa? Mire, más allá del argumento de fondo que usted hace, colega, quiero decir lo siguiente. No se contrapone una con otra. ¿Ah? No afecta una con otra. El que tengamos las dos no provoca ningún choque de conceptos, exactamente. Entonces, en esa condición, ahora lo que corresponde es votar la indicación del diputado Santana, que se votó la admisibilidad, y ahora vamos a votar la indicación, ¿no? Y van a salir con ambas. Perfecto. Secretaria. Ya. Oye, que cuesta ordenar el curso acá. Ya, entonces, el diputado Santana, que va al inciso primero. Listo. Señor Cifuentes. Quisiera, antes de votar, hacerle una consulta a la secretaria. Señora secretaria, ¿hay incoherencias manifiestas entre el 1 y el 2? En las indicaciones, si queda la indicación del Así diputado. es, tanto la del Ejecutivo como la del diputado Santana. Como manifiestas, no, yo encuentro que no. O sea, no hay algo que se... no, sí, que yo quería saber... Que fuera conflictivo la aplicación. No. No hay. Más o menos, no la hay. Ahí el Ejecutivo dice que no le la estoy hay. preguntando a usted, secretaria, sí, no al Ejecutivo. Ya, pero yo no legislo, presidente. No, es que usted es la ministra de FEC. Sí. O sea, quiero preguntarle, insistir de nuevo, secretaria. Lectura, ¿Hay inconsistencia entre el 1 y el 2? A la lectura, no. A favor. Cuando votes... Es más de lo mismo, que es distinto. Refuerzo, es más... ¿Se fija? Sí, pero lo mejora, ¿no? Siga nomás. Pero no hay contradicción. Pero si no la quiere retirar, ya. Señor Cifuentes. Señor Cuello. Claro, pero no... Estamos en votación. Claro, si quiere la leo de nuevo. Sí. Ya. Entonces, la voy a... Sí, por acuerdo, para que sea más claridad. Habría acuerdo para leer y... Ya. A ver, diputada Rosa. Estoy pidiendo el acuerdo para poder efectivamente tratar de ordenar esta discusión. Presidente, lo que pasa es que si hay duplicidad, yo creo que no va a bastar con solo leerla. Podemos detenernos y verlo bien. Y no tengo ningún problema en detenerla y mejorar, si no hay ningún problema en ello. Sigamos con los transitorios y es el único que está pendiente de los permanentes. No, pero ya, veamos.
El diputado Cuello. Sí, diputado Cuello. Yo también considero que antes de votar podamos aclarar, porque yo estoy viendo ambas indicaciones y a primera vista me da la impresión que producen el mismo efecto jurídico, pero en una habla de, la indicación parlamentaria del diputado Santana habla de liberación y en la indicación del Ejecutivo habla de devolución, pero ambas cumplen, o sea, exacto. Entonces, aprobar las dos implica duplicar la... Yo diría que no son complementarias, yo diría que se están duplicando. Entonces, eso implicaría que la norma va a quedar poco armónica si se aprueban ambas indicaciones. Yo a mi juicio, yo entiendo que la indicación del Ejecutivo sí recoge el propósito de la indicación del diputado Santana. Entonces, incluso yo diría que es más exacto hablar de devolución que de liberación, desde el punto de vista jurídico. Creo que... Pero yo no puedo obligar que claro, el diputado, el colega... No, está bien, está bien, pero es que yo creo que para votar y agotar la discusión, porque si no estaríamos siendo un poco... Pero, presidente, permíteme terminar la idea. Si votamos ambas indicaciones estaríamos siendo un poco rigurosos respecto del punto de vista de la técnica legislativa, claro. Ese es el problema. Bien, la Secretaría va a intentar dar una solución a la situación. Mire, aquí la solución es votar el fondo de la indicación del diputado Santana, que ya es admisible. Eso es todo. La otra ya está aprobada. Veamos cómo el resultado del diputado Santana. Se votó la admisibilidad. Hay que votar el fondo, lo que dice, lo que trata. Votar el fondo de la indicación. Es que eso no resuelve, secretaria, porque... pero yo no puedo hacer más. Votamos recién, yo también voté a favor, pero votamos bajo una premisa distinta a la que se está sosteniendo ahora, que era que la indicación... Pone tu micrófono, por favor. Que habíamos presentado se había aprobado. Esa fue la premisa con la cual se votó la votación recién. Sí. Y no se dijo en ningún caso que ambas votaciones serían eventualmente incompatibles, porque si esa es la premisa, la votación de todos nosotros, yo me imagino, o de algunos, será distinta. A ver, ministro, si no son incompatibles. Presidente, yo entiendo el enredo. A ver, primero, efectivamente, yo hice la observación de que se había votado solo la admisibilidad respecto al inciso primero, porque fue lo que me reportaron a mí. Yo, de hecho, no estuve ayer en la comisión. Y luego Entonces, luego, efectivamente, no son contradictorias, a nuestro juicio. Técnicamente hablando, la indicación del diputado Santana con la que se aprobó del Ejecutivo. Por tanto, si se aprueba, no vamos a tener dos normas o dos incisos que colisionan. Ahora, lo que sí vamos a tener es que son es una redundancia, efectivamente. No pasa nada si es que se aprueba porque no hay una norma que se contraponga a la otra, ¿ya? Eso es lo primero que tenemos que dejar claro a un juicio nuestro en términos técnicos. Ahora, la única forma de resolverlo, dado que ya está aprobado el del Ejecutivo, y dado que está la indicación del diputado Santana, y que es admisible, que ya se sancionó además el día de ayer con votación de la comisión, es que se vote. Y si se aprueba, no pasa nada. Y si se rechaza, nosotros creemos que ya están los efectos y nos comprometemos como Ejecutivo a ponderar, y de hecho podemos verlo con el diputado Santana también, la forma de mejorar lo que ya tenemos en el proyecto de ley para la tramitación sucesiva. En cualquiera de los dos casos, a nuestro juicio, no hay una merma respecto a lo que se ha intentado legislar. No tiene efectos efectivamente contrarios unas con otras. Ya, vamos a votar entonces, secretaria. Ya, entonces la indicación del diputado señor Santana. Así es. Ya. Señor Cifuentes. Sí, pero estamos volviendo. Ya. Señor Cuello. Sí, voy a justificar. Sí, me voy a abstener, ¿por qué? Porque creo que la duplicidad no es inocua. Es decir, esto lo interpreta un tribunal, eventualmente un operador jurídico, entonces se ve dos conceptos distintos, y eso puede dar lugar a un conflicto innecesario. Entonces, yo creo que, dado que se recoge la indicación del Ejecutivo, la idea del diputado Santana, en este caso me abstendría respecto a la indicación. Señor Donoso. Señor Mellado. Yo voy a votar a favor del diputado Santana porque creo que recoge con más profundidad que el Ejecutivo. Pero sí es importante, le quiero pedir a la secretaria que
luego en la noche con la almohada pueda revisar bien si hay alguna cosa que se pueda topar, digamos, para poder volver a retomar ya en la discusión que viene, si efectivamente va a quedar una redacción distinta, porque creo que es importante, que estamos haciendo un proyecto de ley importante. Entonces, si queda una rendija, algo abierto donde pueda generar una discusión, yo creo que ella puede quedar facultada para hacer el espíritu de la ley que nosotros queremos hacer. Gracias. Señorita Rojas. Señor Romero. Señor Santana. Señor Sauerbaum. Presidente, yo hubiese preferido que el gobierno en la tarde, como vamos a votar, hubiese presentado un resumen y algo que aunara los dos criterios para que no quedáramos con la duda, pero yo voto a favor de todas maneras. Estoy partidario de la indicación. Señor Sepúlveda. Yo voté por la admisibilidad de la indicación del diputado Santana, pero hemos aprobado la indicación del Ejecutivo que acoge, digamos, en magnitud lo mismo planteado por el diputado. Lo que pasa es que cuando aprobamos, y lo que es redundancia no solamente no afecta, como dice el ministro, pero no se ve bien. Al final del día, nuestros colegas en el Senado van a revisar estos artículos, van a decir, miren, nos van a modificar qué es lo que aprobaron, y siento de que nosotros tenemos que hacer un buen trabajo legislativo. Y dado de que no se llegó a un punto de encuentro, que lo razonable era poder a lo mejor poder sintetizar, refundir, colocar en un solo texto. Si bien yo anoto lo que dice el ministro que no hace daño, pero la verdad es que el texto se ve mal. Y pareciera, y ahí no sé si están porque llegue así, mal, para después entrar con todas las contradicciones en la discusión en el Senado, o mejor mandar el proyecto más allá de las posiciones políticas que uno tenga, por lo menos en lo que se rechaza y en lo que se aprueba, con un texto firme, como corresponde. Y por eso yo me voy a abstener. Siento de que, más allá de esto, de dar un punto, es generar una controversia con respecto a un texto que claramente todos entendemos que está redundando y que en algunos casos aparece como casi contradictorio, más allá de que el ministro diga que no genera implicancia. Me abstengo yo. Señor von Mühlenbrock. Señorita Yomas. Abstención. Señorita Serrano. Presidente. Presidente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 a favor. 8 a favor. Y 5 a queda aprobado, bien. Presidente, respecto a lo que me señalaron, la única persona que no puede hacer eso soy yo. De refundir dos indicaciones en un solo texto. Está claro. ¿Ya? O Bien, sea, no me corresponde. No, pero está claro, si eso es el entusiasmo que tiene. No, yo no lo dije. Ya, sigamos, por favor. Ahora, lo que queda es votar otras indicaciones del diputado Santana, ¿no? Ya, continuamos. Listo. Entonces, el diputado Santana solicita en el inciso tercero. El inciso tercero dice: las acciones de cobranza que ejerce la Tesorería General de la República se someterán a las reglas generales del título quinto del libro tercero del Código Tributario. Lo que hace el diputado Santana es agregar además el título sexto. Sigo leyendo. Para estos efectos constituye título ejecutivo por el solo Ministerio de la Ley las nóminas de personas beneficiarias en mora, emitidas bajo la firma de la tesorera o el tesorero regional o provincial que corresponda. La tesorera o el tesorero general de la República determinará por medio de instrucciones internas la forma como deben prepararse dichas nóminas, como también todas las actuaciones o diligencias administrativas que deban llevarse a efecto por la Tesorería General de la República. Presidente, mire, el título al que hace referencia el diputado Santana es el siguiente: el Código Tributario, en cuanto dice, el libro del título quinto, que está considerado, se denomina del cobro ejecutivo de las obligaciones tributarias en dinero.
Y el título sexto que quiere agregar se denomina de la prescripción. Entonces, aquí se está ampliando los dos títulos que se pueden, o sea, hay un tema de de aplicación acá que hace compleja la situación de aplicar títulos distintos a cosas diferentes. Por eso, es Sí. inadmisible. Mire, presidente, yo de verdad le digo, yo no lo tengo claro porque no incide en ciencia presupuestaria, no incide, claro, entonces vote el fondo mejor, presidente. El diputado Santana está teniendo la palabra. Diputado Santana, a ver si nos ayuda a aclarar esto. Gracias, presidente. Sí, yo también voy a defender la admisibilidad en caso de que alguien solicite que sea inadmisible, porque acá no se le está entregando funciones a ningún órgano público, ni tampoco se hace algo que incida en el presupuesto del fisco, del Estado, ¿no? Y la remisión del título 6 se precisa que en el FES, en lo particular, las acciones de cobro por parte de la Tesorería General de la República pueden prescribir. Ese es el objetivo que tiene esta indicación, que puedan prescribir. Es decir, la Tesorería, por ejemplo, demanda judicialmente a un deudor del FES para cobrarle, pero han pasado 7 años desde que el deudor debió haber efectuado el pago respectivo y no lo hizo. Y esto prescribe. Y por eso se hace esta modificación, esta remisión del título sexto. Ese es el motivo. Y respecto a la admisibilidad, reitero, presidente, con esto termino, no tiene incidencia en el gasto público y tampoco se le endosan nuevas facultades a organismos públicos, en este caso la Tesorería General de la República. Diputado Donoso y diputado Cuello. Gracias, presidente. Yo creo que la indicación efectivamente es admisible, ya que lo que hace es integrar una norma incompleta. Volvemos al problema al principio. En definitiva, esta norma tiene un problema grave al no definir qué es lo que es el instrumento. No es un impuesto, no es no un crédito, entonces, ¿qué normas se le aplican? Lo que está haciendo el diputado Santana con correcta intención, creo yo, es definirlo como un impuesto. Porque claramente, si no lo definimos, tiene esos problemas. No sabemos cuándo prescribe, no sabemos qué otras normas se aplican, y aquí lo que está haciendo es ampliar las normas para definirlo claramente como un impuesto y por lo tanto aplicar las normas que tendría un impuesto de prescripción. Gracias, diputado Donoso. Diputado Cuello, don Luis. Sí, presidente, no, solamente una cosa formal, de orden. Sería bueno que en adelante, porque no las veo acá, las indicaciones parlamentarias las podamos tener a la vista porque para poder observarla y verla bien. Entiendo que están las indicaciones en... No están. En el chat. Están en el comparado. No, si no están en el comparado, pero tampoco están en el chat. Porque son entregadas durante la tramitación acá. Bueno, eso aquí no existe la posibilidad de decir que no. No, pero esta de los colegas sí fueron entregadas antes, ¿no? ¿Cuál? La del Ejecutivo la han hecho llegar... Sí, y la del diputado Santana la entregó después que se cerró el comparado. Perfecto, ya. Entonces... No, está bien. Sí. Diputada Gael Llomas. Presidente, solo como sugerencia, si puede ser que los diputados que presenten la indicación la manden igual al WhatsApp, cosa de que así la podamos tener en el... Bien, buena sugerencia. Ejecutivo, ministro, subsecretario, sobre esta indicación del diputado Santana, ¿no? Bien, la ponemos entonces en votación, secretaria. Entonces, esta que tiene la letra B de las indicaciones del diputado Santana. Señor Cifuentes. Señor Cuello. Señor Donoso. A favor. Señor Mellado. Yo felicito al diputado porque con esto le colocamos y le abrochamos que es un impuesto y hay que tratarlo como tal, porque quien lo cobra y los plazos de cobranza también son los mismos que un impuesto. Gracias. A favor. Señorita Rojas. Señor Romero.
Presidente, este es fundamental en la indicación del diputado Santana. Yo creo que definitivamente hay que ponerle nombre a las cosas y esto es un impuesto. Yo aprovecharía también de pedir al Ejecutivo que los plazos para las reliquidaciones también se hagan en abril, de manera tal de que también coincida con la declaración de renta y ahí tengamos esto bien ordenado y no es chiste, ¿eh? En verdad que eso se debería hacer. Gracias. A favor. Señor Santana, señor Sauerbaum, señor Sepúlveda, señor von Mühlenbrock, señorita Llomas, señorita Serrano, presidente. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 a favor y 1, 2, 3, 6. 6 y 6. ¿Qué 6? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Se rechaza por no haberse obtenido el quórum de votación. Se rechaza. 6 y 6. Ya. Bien, 6 queda Y rechazado. la última del diputado Santana. En el inciso tercero. Sí, pero esta es la misma sentencia de No, espérate, ya. En el inciso tercero, el diputado Santana lo que hace es agregar. Sí. Después ¿Está suspendida la sala? Ya. Bien, suspendemos por 5 minutos. Bien, vamos a retomar entonces la sesión. Secretaria, ¿qué es lo que viene? 31, ya. Voy a leer las otras indicaciones del diputado Santana. Acá. Estamos citados hasta las 12:30. Yo creo que nos va a quedar después de las 3. A lo menos vamos a tratar de que terminar antes de las 5. Con todo lo que está pendiente de la tarde. Voy a leer. No. Ya, inciso, ya. Queda poco. En el inciso. Vamos. En el mismo artículo 31, que está en la página 59, el inciso tercero, ya lo leí antes, donde dice, en el primer inciso, antes del punto seguido, donde dice tesorero regional o provincial que corresponda, eso de la página 60, propone agregar la expresión, pero es una corrección que corresponda. Agregar, conforme a lo establecido en el artículo 169 del Código Tributario. Ahí tendría que explicarla. Diputado Santana, si quiere, por favor, explicar su indicación. Gracias, señor presidente. Sí, mire, el artículo 169 del Código Tributario, al igual que el artículo 31 del proyecto FES, indica que constituyen título ejecutivo por el solo Ministerio de la Ley las listas o nóminas de los deudores que se encuentren en mora bajo la firma del tesorero regional o provincial. Sin embargo, en la redacción del artículo 169 del Código Tributario se le entregan otras garantías al deudor, como por ejemplo que dentro de la lista de deudores deberán contener la individualización completa del deudor, su domicilio, especificación del periodo y otra información adicional. Por eso es que estamos haciendo remisión del artículo 169 del Código Tributario, porque consideramos que tiene mayores garantías para el deudor que el número 31 del proyecto FES. Está perfecto. No sé si el Ejecutivo sobre esta indicación tiene alguna opinión. Nada, ¿no? Bien, nos la ponemos en votación entonces, secretario. Ya. En votación. Listo. La letra C, entonces. Señor Cifuente, no está. Ya. Señor Cuello. Señor Donoso. Señor Mellao. Señorita Rojas. Señor Romero. Señor Santana. Señor Sauerbaum. No está. Señor Sepúlveda.
Señor Formiolembrón Se va a tampoco. olvidar de nosotros, Alexis, pronto. Sí. Sí. Señorita Llomas. Señorita Serrano. Señorita Serrano. A favor. Presidente. Con la toga, sí. Presidente. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, aprobado con 10 votos la indicación del diputado Santana. Sí, y la última, lo que hace en el inciso cuarto, bueno, tiene relación con la que fue rechazada, reemplazaba en el inciso cuarto la frase el título quinto por los títulos quinto y sexto. Igual. ¿Votación? La vamos a votar igual porque es en otra parte, Sí, ¿verdad? claro. Que es lo mismo. Claro. Ya. Ojito, ojito. Vamos. Al tiro que sí. ¿Mm? Ya. Listo. Agregan entonces. Sí. Ya. Señor Cifuentes. Señor Cuello. Señor Donoso. A favor, para que este impuesto tenga prescripción. Señor Mellado. Señorita Rojas. Señor Romero. Señor Santana. Señor Sauerbaum. Señor Sepúlveda. Señor Formiola no está. Señorita Llomas. Señorita Serrano. Presidente. 1, 2, 3, 4, a favor. Y 3, 6. Falto yo, Presidenta, no sin hacer una queja respecto al funcionamiento de la comisión, porque ya ve usted a lo que nos enfrentamos. Me acabo de sentar y tengo que votar. Y estaba en la sala porque no había quórum. Entonces creo que estamos cometiendo un craso error de funcionamiento y, Presidente, reitero que usted tiene una responsabilidad en esto mayor. Gracias. ¿Cómo Abstención. vota? Ya. Entonces 7, abstención. Ya. ¿Cómo queda? 4 a favor y 7 abstenciones. Bien, rechazado. Presidente, el proyecto tiene discusión inmediata y el problema está en que la sala debería actualizarnos y pedirlo en comité. Tengo claro que estoy actuando conforme al reglamento y lo estamos haciendo de la manera correcta, más allá que hayan juicios distintos. Sigamos, secretario. Ya, ahora sí, el artículo con la modificación, el artículo 31 con las modificaciones aprobadas. El artículo 31. Señor Cifuentes, todo el artículo con la modificación. Reitero mi queja y abstención nuevamente. Señor Cuello, señor Donoso. ¿Cómo votación? Señor Mellado. Señorita Rojas. Señor Romero. Señor Santana. Señor Sepúlveda. Señor Formiolenbrock. No está. Señorita Llomas. Señorita Serrano. Presidente. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿Cómo 8. queda? A ver. 8 a favor, 2 Aprobado con 8 votos a favor. Ahora, respecto a los artículos 32, 33 y 34, no tienen indicaciones, presidente, solo formales, las que revisamos al final. ¿Habría la acuerdo secretaría. para el 30 y... ¿Cuánto es? 30 y... 32, 32, 33, 34. y 35. ¿Votarlo? ¿Sí? A ver, espere. ¿Ah? ¿Sí? ¿A favor? ¿Habría acuerdo? ¿Habría acuerdo, colega? Bien, acordado. Ah, Hasta el 34. pero está acordado, lo votamos. 35, ¿no? Lo votamos acordado. Pensé que había puesto... A ver, pero pedí... A ver, colega. Creo que el ánimo ha sido un ánimo positivo. Yo jamás he negado los derechos que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Pedí el acuerdo para los artículos, si podíamos votarlo. No se respondió, pedí 2 veces el acuerdo. Ahora, usted me dice después de que se sancionó,
que se le niega a usted el derecho. O sea, colega, yo creo que estamos en la fase final de las votaciones y por lo tanto, si usted no dio el acuerdo, cosa que a mí no me consta porque yo pedí el acuerdo, no tengo problema en repetir la votación. Le pido que no le pongamos tanta velocidad y pongamos atención a lo que plantea la mesa, porque lamentablemente si no se producen estas confusiones, que entiendo que es de buena fe, pero que aquí yo y el diputado Mellado dijimos que no dábamos acuerdo para la aprobación por unanimidad, dábamos acuerdo para votar en paquete. Bien, está perfecto. Ahora, yo, mire, no voy a seguir con los juicios de... Vamos, votemos como estábamos votando. El artículo 32 vuelvo a someter a votación y luego el 33, el 34 no hay ningún problema. Yo recojo lo que señala el diputado Donoso. Votarlo en grupo. Más allá que la votación de él con el diputado Mellado es negativa, por lo tanto, avancemos en esa dinámica. En grupo 32, 33, 34, 35, pero votarlo. No por una A ver, espera, ¿cómo? Ponerlos en votación todos los que 32, 33, 34 y 35. No, 35. No, es 32, 33, 34. Ya, perfecto, póngalo. 32, 33 y 34 en votación, perfecto, perfecto. Ya. Señor Cifuentes. Señor Cuello. Señor Donoso. Señor Mellado. Señorita Rojas. Señor Romero. Señor Santana. Señor Sepúlveda. Señorita Yomas. Señorita Serrano. Presidente. 32, 33, 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 a favor, 3 en contra y una abstención. Entonces, aprobado con 7 votos. Entonces ahora el 35. Pide la palabra la diputada. ¿Quién pidió la palabra? La diputada Rojas. Diputada Rojas, doña Camila. Sí, presidente, lo que pasa es que entramos a las disposiciones finales, entonces quería solicitarle si también podemos votar en paquete, más allá de que se lean, las que no tienen indicaciones. Se pueden ir leyendo, pero que las agrupemos. Señalan que no, no hay acuerdo. Bien, continuamos, secretaria. Ya, como dice la diputada Roja, ahora se modifica otra ley, que es la ley sobre educación superior. El artículo 35, en el siguiente sentido, incorpora en el artículo 108 un inciso final nuevo que señala: el presente artículo no tendrá aplicación en aquellos casos en que la institución de educación superior, además, acceda al instrumento de financiamiento público y él o la estudiante financie sus estudios a través de este. Son normas de adecuaciones en la Ley de Educación Superior, las que acabo de leer. Subsecretario. La norma tiene por sentido en el caso de que las personas, digamos, no tengan que no tengan el financiamiento público, no se le aplica exigencias respecto a los valores que restringen los cobros, digamos, de tal manera de darle más libertad a instituciones que cuando, digamos, no se presenta la situación de que las personas tienen el financiamiento. Eso. A ver, mejor, sí, por favor. Básicamente lo que señala el subsecretario es que cuando las personas no hacen uso del instrumento público, las instituciones no tienen impedimento de poder hacer cobro de arancel libre. ¿Ya? Ahora, eso, habida cuenta del rechazo que tuvimos del artículo 13, en realidad no tiene efecto. No, presidente, en el fondo estamos diciendo que aquí hay libertad de arancel para todas las personas que no adscriban ni al instrumento FES ni a la gratuidad. Eso es. Que quede claro.
Sí. Bien, no sé si hay alguna otra palabra. Diputado Cifuentes. Una consulta, presidente, por su intermedio. Si hay libertad de arancel, ¿significa que ese arancel podría ser eventualmente menor al arancel regulado? ¿Subsecretario o ministro? Subsecretario. En el caso, podría ser, porque en el caso de que haya financiamiento público, se recibe el regulado y no se puede recibir menos que el regulado, incluso aunque la institución quiera. Nunca hemos tenido el caso de una institución que no quiera recibir, digamos, el regulado. Pero en el caso de que no haya financiamiento público, sea a través de gratuidad de este instrumento, está en libertad. Bien. No sé si queda duda, diputado Cifuentes, ¿no? Perdón, gracias, presidente. No lo comparto porque no es bien raro que habiendo un arancel regulado que lo que hace es darle sostenibilidad, ¿no es cierto?, a los instrumentos de financiamiento. Así se nos explicó al inicio, ¿no? Que tiene que haber un arancel regulado para que funcione el sistema. Y ahora resulta que no es indispensable para los que no lo usan, digamos. Entonces, me suena un poco contradictorio, quizás necesite un poquito más de análisis, pero como estamos tan apurados, suena raro, por decirlo. Ministro. Presidente, solo para efectos de precisar la inquietud del diputado Cifuentes por su intermedio. La regulación arancelaria obedece a la aplicación, o más bien a la adscripción al régimen de la gratuidad en este caso, ¿no? Es como el caso del arancel de referencia respecto al CAE. Es decir, aparece el arancel regulado toda vez que tú adscribes a ese régimen. No es obligatorio porque las instituciones voluntariamente lo hacen. Es más, hay instituciones que no han adscrito al régimen, ¿no? Y por lo tanto no tienen limitación al arancel regulado. Algunas instituciones cobran mucho más, otras podríamos encontrar algunas que cobren menos. Eso todo en virtud de la autonomía de las instituciones. Autonomía que tampoco nosotros podemos vulnerar, ¿no? En ese sentido. Entonces, en este caso, lo que hace esta norma es decir que aquellos estudiantes que no hacen uso del instrumento no tienen las limitaciones o más bien no están sujetos a la regulación arancelaria, por lo tanto, al no estar sujetos a la regulación arancelaria, las instituciones podrán cobrar lo que estimen pertinente. Gracias, ministro. Diputados Cifuentes. Solo quiero decir de que acabo de escuchar del ministro que se está respetando la autonomía universitaria, pero el arancel regulado es una violación flagrante a la autonomía universitaria, por fuerza. No, pero imponerle una condición a una universidad es una cuestión básica de la filosofía. Hay que ser racionales en la deducción, ¿no? Porque si uno parte de la base, por eso yo al principio discutí tanto el hecho del arancel regulado y de la autonomía, porque me parece que ahí está el quid del asunto. Y yo estoy de acuerdo con eso, finalmente, digamos, pero que no se nos diga cuando conviene la autonomía y cuando no conviene la autonomía. Se use ambos argumentos a favor o en contra, digamos, me parece ambivalente, presidente. Gracias, diputado Cifuentes. No sé si subsecretario, ministro, finalmente a esta consulta que hizo el diputado. Es que, presidente, no hay una consulta, lo que hay es un juicio. Yo no comparto el juicio. Podríamos estar todo el día probablemente en una iteración respecto a juicios de valor sobre la autonomía universitaria. Yo creo que hay un resguardo de la autonomía toda vez que la adscripción a las reglas de un instrumento son voluntarias. No hay una obligación. No estamos coaccionando al sistema que lo haga. Por lo tanto, no comparto el juicio. Gracias, ministro. Subsecretario. ¿Sobre lo mismo? No comparto, solo aclarar, como ha planteado el ministro, que en el caso de la tradición, y esto es antes de la gratuidad inclusive, todos los instrumentos de financiamiento público que han existido desde el crédito fiscal en adelante están sometidos a una regulación de determinado tipo. Y que recuerdo que en esta misma comisión intervino un experto, probablemente el experto internacional más importante en ayudas y financiamiento estudiantil, que es Nicolás Barr, que señaló que nadie podría pensar que la autonomía universitaria está en juego en Reino Unido, toda vez que en Reino Unido existe un límite de cobro a las instituciones que se aplica desde Oxford a todas ellas, y no sé si alguien podría pensar que Oxford no es autónoma. Muchas gracias. Gracias, subsecretario. Sí, diputado Santana. Pero para preguntárselo al subsecretario por su intermedio con toda como claridad, esta norma
y entendiendo lo que estaba diciendo el diputado Cifuentes, ¿le otorga libertad plena a las universidades para cobrarle a los estudiantes con FES? Y lo pregunto. Pero, claro, pero... Dejemos que haga la pregunta al diputado Santana y responda el Ejecutivo. Ya estamos. No sé si sobre esto, subsecretario o ministro, ¿terminó la consulta, diputado? Ya, terminó la consulta. No sé si algo más quieren agregar. Diputado Cifuentes, ¿tú levantaste la mano ya? Solo para poner otro ejemplo en contra del ejemplo que puso el subsecretario. Podríamos ir no a Inglaterra, podríamos ir a Estados Unidos y preguntarle al presidente Trump lo que ha hecho con las universidades. ¿Cuánto le han sacado? ¿10.000 millones? Bien. Diputado Mellado. Presidente, quiero recordar que nosotros ya dejamos el FES atrás, estamos metidos en la ley de gratuidad. Estamos modificando la ley de gratuidad, ¿ya? Por si acaso, para que entiendan que ese es el punto. Y efectivamente, respondiendo al diputado, que esta indicación deja libre para cobrar el primer año, ¿cierto?, a los que estaban en gratuidad. No estamos con el tema del FES. A los que estaban con gratuidad sí se les permite a la universidad cobrar la ley. Colega, como sí. Siguen llamando a sala y efectivamente hay que acudir a sala, vamos a llegar hasta acá con la discusión y la retomamos luego a las... a ver, ¿cómo no? Pues? ¿Estamos hasta las...? Estamos citados hasta las 2:30. Estamos hasta las 2:30, ya, pensé, estábamos... Está bien. Veo que hay entusiasmo. No sé si a la reflexión que lo que hicieron los colegas hay respuesta al Ejecutivo o quedaron como reflexiones, ¿sí? No, mira, solo una observación. Efectivamente, lo que nosotros estamos tratando de estructurar, y este artículo es en coherencia con el artículo 13, que se rechazó en esta comisión, que se aprobó en la Comisión de Educación, por lo tanto a la sala van a llegar ambos informes, es muy importante, por tanto, este artículo es decir que aquellos estudiantes que no están adscritos al FES, que no han tomado el instrumento, que no están sujetos a estas condiciones especiales, las instituciones podrán establecer con libertad su arancel, nada más ni nada menos. Y el efecto de lo que ya se hizo, digo, para ser coherentes a propósito de la decisión de la comisión, de esta comisión, que es distinta a lo que resolvió la Comisión de Educación, respecto al artículo 13, hoy día establece esa misma libertad de aranceles para todos los estudiantes desde el decil 1 al 10 en todas las instituciones que no estén en gratuidad, ¿cierto? Y aquellos estudiantes que hacen uso del FES. En votación, secretaria, por favor. Entonces, el 35, número 1, señor Cifuentes. Señor Cuello. Señor Donoso. Señor Mellado. Señorita Rojas. Sí, respecto de la discusión en la que no quise intervenir, pero lo voy a justificar en mi voto, a mí me parece, además estoy políticamente de acuerdo con esto, pero creo que cuando se involucran fondos públicos, en este caso en educación, es evidente que se ponen condiciones respecto de los cobros, que no limitan la autonomía universitaria, sino que tiene que ver con reglas y condiciones respecto de un subsidio o una subvención. Y eso ocurre es que es evidente que tiene que ocurrir así porque son fondos públicos. Entonces, lo declaro como una posición política y por eso estoy a favor del artículo. Señor Romero. Señor Santana. Señor Sauerbaum. Señor Sepúlveda. Señor von Mühlenberg. Señorita Yomas. Señorita Serrano. Presidente. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 a favor, 2 Bien, abstenciones. aprobado con 11 votos a favor. Ya, el número 2 del mismo artículo, en la página 67, agrega también la frase que leíamos antes: el presente artículo no tendrá aplicación en aquellos casos en que la institución de educación superior además acceda al instrumento de financiamiento público. Bien, vótelo nomás. Es lo mismo. Sí, te lo vote.
Ya. Señor Cifuentes. Señor Cuello. Señor Donoso. Señor Mellado. Señora Rojas. A favor. Señor Romero. Señor Santana. A favor. Señor Sauerbaum. Señor Sepúlveda. Señor von Mühlenbrock. Señorita Yomas. Señorita Serrano. Presidente. A favor. Ya. Igual, 11, 2 abstenciones. Bien, queda aprobado con 11 votos a favor, 2 abstenciones. Continuamos. Ya. Y el número 3 del mismo artículo deroga el artículo 122 que ustedes tienen al lado. Subsecretario. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Lo que pasa es que en la ley 21.091 venía un artículo que obligaba a derogar el crédito con aval del Estado a partir de que entrara en vigencia un nuevo proyecto de financiamiento que en ese momento se dijo que iba a ser propuesto el año 2018. Como este proyecto que reemplaza el CAE, naturalmente deroga aquel artículo. Gracias. No sé si hay palabras, ¿no? Bien, en votación. Señor Cifuentes. Aprobado con 8 votos a favor. Bien. El siguiente. Sí, no sé si quiere. Sí, diputado Donoso y diputado Mellado. Me gustaría que Hacienda explique cuál es la incidencia de esta situación, el efecto. Diputado Mellado. Mire, yo quiero, se fue el ministro, pero para una definición política del gobierno. Porque esto es atrasar la gratuidad del 7º decil. De eso se trata esto. Se trata de que van a financiar el FES atrasando la gratuidad, que incluso la candidata presidencial está diciendo que quiere llegar hasta el 70%. 70% de gratuidad, lo dijo en un punto de prensa hace un par de meses. Por lo tanto, se contradice ahora que están ellos cortándole la posibilidad a que haya gratuidad al 7º decil. ¿Y por qué razón? Porque no solo el PIB minero, ¿cierto?, sino que también después cambian los guarismos, ¿cierto?, del 23,5 al 29,5 para subir al 7º decil. O sea, aquí estas son las incongruencias del gobierno, ¿cierto?, para no subir un decil más en gratuidad. ¿Para qué? Para que con esa plata financiar su famoso FES. Este es un tema, digamos, profundo, ¿verdad? Es un tema no solo político, sino que de mentiras del gobierno, ¿cierto?, y de la próxima candidata presidencial, de incongruencia completa, presidente. Entonces yo le quiero pedir al gobierno que retire este artículo y que siga la gratuidad de acuerdo a los parámetros aquí mencionados, 23,5, 24,5, 26,5, 29,5, y no cambiar el guarismo de 23,5 del PIB tendencial al 29, incluso el PIB no minero. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor presidente. Aquí hay dos discusiones. La primera, efectivamente, es un cambio que tiene efecto, pero toda vez que hemos modernizado la regla de balance estructural y la forma en que lo calculamos. Entonces, al modernizarla, hemos separado y precisado las diferentes fuentes
como ustedes saben, la regla balance más bien lo que establece es una capacidad de gasto en función de un ingreso, y para definir ese ingreso tenemos diferentes metodologías, y lo que hemos separado es para entender el ingreso, lo hemos separado en diferentes fuentes, separando los ingresos por cobre de lo que es tendencial no minero. Y acá lo que estamos haciendo es simplemente ajustando, podríamos decir que un ajuste de forma, que es actualizar a como hoy día se calcula la regla de balance estructural y decir el ingreso respecto del PIB tendencial no minero, que es el que podemos mover porque el minero sigue otra lógica. Entonces, es una precisión un poco a cómo estamos entendiendo la regla. Ese es el primer punto, la letra A. Y efectivamente la letra B, lo que estamos proponiéndole a este Congreso, efectivamente es modificar el momento o la capacidad de recaudación que tiene el gobierno o el Estado cuando vamos a incorporar los siguientes deciles a la gratuidad. Y le estamos proponiendo a este Congreso que pasar del 23,5 al 29,5 cuando el Estado tenga una mayor capacidad de recaudación respecto de la economía. Gracias. Diputado Donoso. Para que quede más claro, en definitiva, es decir, el PIB minero es parte importante del ingreso de la nación. Si yo lo saco, es muy difícil alcanzar ese guarismo. Para que quede clarito. Bien. No sé si hay más palabras pedidas o no. Diputada Gael Llomas. Presidente, ya que veo tan interesado a los diputados de derecha respecto a este punto, porque la gratuidad, como también otros derechos, requieren financiamiento. Entonces, ahí la consulta es cómo podemos recaudar, ¿cierto?, para poder seguir manteniendo e incluso profundizar el gasto. No, claro, sí, es bien fácil decirlo así. Lo digo, presidente, porque continuamente cuando damos estos debates, a propósito también, ¿cierto?, de las iniciativas que ha tenido el Ejecutivo para aumentar la recaudación fiscal, se han opuesto. Entonces, presidente, yo creo que esto es así de sencillo. Si queremos llegar a acuerdos en estas materias, también hay que buscar una forma de financiamiento. Si tienen alguna, quizás también sea bueno ponerla sobre la mesa. Gracias, presidente. Gracias, diputada Gael Llomas. Diputado Ricardo Cifuentes. Y luego, diputado Miguel Gracias, Mellado. presidente. Yo quiero volver a manifestar mis argumentos de por qué ha sido mi actitud permanente en esta comisión abstenerme respecto a este proyecto. Porque esta discusión la estamos haciendo recién ahora, al final del proyecto, y aceleradamente además, cuando es la discusión principal que debiésemos haber tenido al inicio. Porque esto obliga, y yo creo que es honesta la posición del gobierno de decirlo claramente, esto obliga a revisar la gratuidad. Del punto de vista del aumento en los quintiles o la incorporación de mayor volumen de estudiantes a la gratuidad. Pero esto también se podría haber revisado de otra manera, presidente. Y como lo hemos manifestado abiertamente, nosotros podríamos financiar el FES con mucho más recursos si hubiésemos cambiado el criterio de la gratuidad para aquellos estudiantes pobres que estudiaron cuando eran pobres, pero podrían haberle devuelto al Estado una cantidad ingente de recursos cuando ya no eran pobres. Y eso se recoge en este proyecto, porque hace que el pago sea contingente al ingreso. O sea, se acepta un principio fundamental, que es permitirle a algún estudiante que siendo pobre estudió en la universidad gratuitamente, como corresponde a un Estado solidario, pero que después, cuando ese estudiante, por sus medios y por las posibilidades que le dio el Estado, precisamente para salir de la pobreza, se la lleva pelada y no le paga a nadie. Entonces, ¿por qué no asumimos completamente el principio filosófico que hay detrás de esto? Y lo asumimos solo en parte. Y yo agradezco la honestidad del gobierno de decir, mire, en estas condiciones nosotros no podemos seguir con la gratuidad al séptimo decil, y eso está bien. Si hay un criterio ahí de realismo político. La cuestión es por qué no usamos ese realismo político para todo el diseño. Yo creo que hay un problema político electoral aquí, y eso tiene que ver con la rapidez que estamos discutiendo este proyecto. Por eso que me da tanta lata el hecho de que este proyecto yo voy a ser uno de los principales promotores para que se rechace en la sala. Gracias, presidente. Muy bien. Diputado Mellado y luego el diputado Santana y luego el subsecretario. Sí, lo que pasa, el punto mío es cómo se le miente al estudiante. Porque la verdad se le está diciendo que había un proceso
en el cual estaba el PIB tendencial de 23%, 23,5% para que se subiera al séptimo decil. Hoy le dicen, no señor, olvídate. ¿Sabes tú? Haz una trampa y ándate a vivir solo para postular al decil 6 y no al 7. ¿Pero por qué? Si efectivamente se le prometió a esos estudiantes que se iba a avanzar en gratuidad. Si no tienen plata por el FES, no lo hagan. Porque la verdad es que no, esto es como tapar un chorro de agua, la van a tapar con la mano y le va a salir por el otro lado, porque va a haber universidades que van a entrar a gratuidad, que si efectivamente se aprueba el FES, y el chorro va a entrar por otro lado. Entonces, yo creo incongruente, ¿cierto? Y la verdad es que contrario a lo que la candidata Jara está expresando en sus discursos, que quiere llegar al 70% más vulnerable con la gratuidad. Escuchen a su candidata. Yo aquí, en este tema, creo que se le está mintiendo a Chile. Y creo que aquí hay un tema principal de todas maneras de seguir, si rechazamos este artículo, si no rechazamos el proyecto en sala, pero si rechazamos este artículo de la gratuidad, nosotros continuaríamos con el PIB tendencial de 23,5, que es mucho más alcanzable que el PIB no minero, que saben que es muy bajo, y llegar a un 29 es casi imposible. Imposible en 10 años más al menos, digamos. Diputado Santana, luego la diputada Serrano. Gracias, presidente. Una pregunta bien sencilla para el Ejecutivo. ¿Esta modificación que se hace en lo relativo al PIB va a significar, entre otras cosas, que va a ser más difícil pasar de un decil a otro? Lo pregunto porque hoy día yo entiendo que la gratuidad contempla los 6 primeros deciles, con la posibilidad de que también se incorpore el séptimo, el octavo y el noveno decil. Entonces, mi pregunta apunta más bien en la dirección de que sí, con esta modificación va a ser más difícil acceder a la gratuidad o no. Gracias, diputado Santana. Diputada Serrano. Sí, presidente, mire, bastante breve, porque acá se ha señalado y se ha hecho un emplazamiento de la forma de votar que vamos a tener algunos parlamentarios y que tienen que ver con los anuncios que se están haciendo en materia también de programa de gobierno. O sea, yo creo que acá también hay que separar algunas cosas, porque nosotros estamos en este gobierno con la realidad que tiene esta mayoría parlamentaria, que no nos dejó otra alternativa que recaudar lo que tenemos. Y hoy día importante también ponerlo en la palestra pública, que es necesario poder recaudar más, recaudar mejor. Y en base a este programa de gobierno se harán también todas las modificaciones de la extensión de la gratuidad. Pero hoy día estamos en esta realidad. A nosotros como Comisión de Educación, cuando votamos estos artículos en particular, no nos hizo ninguna gracia, pero también entendemos que estamos bajo esta situación con esta mayoría parlamentaria y tenemos que hoy día reemplazar este instrumento. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputada Serrano. Subsecretario. Bueno, gracias, presidente, por su intermedio. A ver, la razón de esta modificación es que el país, al tener gratuidad conceptualmente universal y una transición a la gratuidad en virtud de las condiciones, digamos, de determinamos guarismo en el PIB, tenía la dificultad de enfrentar la situación de las personas de clase media que no acceden a la gratuidad. Que son las personas que están en el decil 8, 9 y 10, yo diría que parte de eso también uno podría decirle clase media. Y lo que está tratando de hacer el Ejecutivo es de dar una respuesta global y consistente a ese segmento de la población con un instrumento que se articule institucionalmente con la gratuidad. De hecho, funciona con fundamentalmente la misma regulación que la gratuidad, pero expresa una suerte de pacto social, de una posición importante del país a favor de la gratuidad de los estudios superiores, con una realidad fiscal que no nos permite hoy día llegar a una gratuidad al 100%. Y lo que hacía el proyecto en su diseño original, y por eso era tan importante para el Ejecutivo el artículo 13, es que establecía que para el 60% de las personas, como se indica en la gratuidad, y para la clase media, arriba del 60% de menores ingresos, un sistema que era gratuito en el acceso, es decir, gratuito durante se cursan los estudios, y luego una retribución de esas personas de acuerdo a sus ingresos, como se ha establecido en el proyecto, dejando libre solo en el caso del 10% de mayores ingresos que se pudiera cobrar un copago. Por lo tanto, lo interpretábamos como un avance en gratuidad, y creo, presidente, que recojo el espíritu de lo que había planteado por su intermedio el diputado Cifuentes, en el sentido de un país que no tiene las condiciones fiscales
para ir en la dirección de la gratuidad al 100% de las personas, pero que lo hace con gratuidad para las personas del 60% de menor ingreso y con este instrumento de acceso sin necesidad de cancelar o de pagar un copago. Pero el artículo 13 acá se votó y por lo tanto hoy día existe esa posibilidad para todos. Y esta es la razón por la cual, para poder financieramente asumir este instrumento, se hace esta modificación de los guarismos del PIB tendencial, que efectivamente lo que hacen es trasladar en el tiempo, tienen un efecto temporal, como se ha señalado por su intermedio, presidente. Eso dependiendo de la situación económica del país. Voy a pedir ahí que aclare el director de estudios de DIPRES y que profundice también en esta materia. ¿Y qué es lo que busca el Ejecutivo políticamente con esto? Incluso entrando el decil 7 en gratuidad, ¿qué hacemos con el resto de la clase media? ¿La dejamos con CAE? Incluso entrando el decil 7. El ministro Marcel presentó en esta misma comisión la simulación de que incluso si entraban las 8 instituciones que restan en gratuidad, la reforma completa sigue generando ahorro fiscal. Esta reforma es responsable porque en su diseño original le entregaba acceso gratuito en el punto de acceso al 90% del país. Lo hace ahorrando recursos fiscales de manera mucho más eficiente, con un mejor sistema de recaudación, y creemos que ese resultado permite y amerita esta modificación, porque incluso podríamos colocarle, el decil 7 y no resolver el problema de fondo. Creemos que este proyecto lo enfrenta y por lo tanto nos parece adecuada este artículo necesario, porque efectivamente el hacer esto nos permite de mejor forma resolver el problema. De nada sacábamos con un decil más en gratuidad si no resolvíamos el problema completo, pensamos, de la clase media. Sé que hay discrepancias respecto a la naturaleza de esta solución, ocurre en estos proyectos en general, pero creemos que es la solución más ajustada que tiene el país en sus condiciones de posibilidad actual, que conceptualmente tampoco renuncia a la universalidad de la política de gratuidad, pero sí permite dar una respuesta a la situación actual, reemplazar el crédito con aval del Estado, dar una respuesta a los actuales deudores y deudoras. Debo también recordar que nosotros tenemos un compromiso especial con la educación pública. Esto se discutió cuando se habló de la ley 21.091, cómo la gratuidad se diseñó de un modo, terminó teniendo un efecto no esperado, y estamos en un proceso de ampliación de la matrícula de las universidades del Estado y los centros de formación técnica del Estado, de tal manera de dar un espacio mayor a la educación pública en la educación superior actual, y creemos que todo ese conjunto de medidas se justifican de manera adecuada, y por lo tanto esta es una modificación que es parte de nuestro diseño y que creemos que es consistente con la política global. Gracias, subsecretario. Diputado don Luis Cuello, luego el diputado Santana, luego el diputado Mellado. Sí, después Pablo. Sí, gracias, presidente. No, yo solo quiero recoger lo que han planteado las otras parlamentarias en sus intervenciones respecto a que, para traducirlo en un viejo aforismo jurídico que dice que nadie puede aprovecharse de su propio dolo. Y acá hemos tenido una oposición que consistentemente se ha negado a poder proveer instrumentos que permitan contar con mayores recursos permanentes para políticas permanentes. Entonces, en este sentido, es muy curioso, muy sorprendente que ahora veamos tanto entusiasmo con la gratuidad en circunstancias que hemos enfrentado a una negativa permanente, por ejemplo, a instrumentos como el impuesto a los grandes patrimonios, que fue lo que hizo caer la reforma tributaria en el pasado. Gracias, presidente. Diputado Santana. Diputado Mellado. Muchas gracias, presidente. Sí, la verdad es que nunca nos hemos opuesto a las buenas ideas, y ahí está lo que hizo el presidente Piñera al final de su gobierno, ¿cierto? Sacando, ¿cierto?, las ayudas a los pensionados, que la verdad es que lo colocó a un buen nivel y todavía es recordado, ¿cierto? Como la PGU, algo bueno. Mire, la verdad es que yo lo que quiero dejar claro acá es que se le coloca un tapón por parte de este gobierno a la gratuidad universal, incluso a la gratuidad al séptimo decil, que lo dijo la candidata Jara el 27 de mayo en la tercera, que sale que ella quiere proponer beneficios hasta el 70% más vulnerable. Por lo tanto, yo quiero dejar claro que se le está mintiendo
a los estudiantes y se le está haciendo cometer incluso algunos fraudes, que aquí los dijeron, que de los que estaban en el decil 7 bajan al decil 6 para obtener la gratuidad. Bueno, y quieren financiar el FES con el decil 7 para que les pague a futuro. Entonces, el punto es que no quieren avanzar en gratuidad, cambian los parámetros, los guarismos del 23,9 al 29,5, que va a ser imposible, y ustedes lo saben muy bien. Esto es colocarle un tapón, terminar con la gratuidad, punto. Esto queda hasta, como dice el subsecretario, ¿cierto?, que habla muy bien de los fenicios cuando se le pregunta de los romanos, pero el punto es que habla, ¿cierto?, de que efectivamente se separa entre clase media y gratuidad. Lucha de clase media, gratuidad. Entonces dejemos la gratuidad para la gente que no tiene los recursos, y a la clase media se le hace pagar desde el séptimo decil para adelante. Yo no estoy de acuerdo en eso. Sí estoy de acuerdo con lo que dijo el diputado Cifuentes. Me parece muy bien estudiar a fondo el tema, cómo esas personas que estudian en gratuidad les va bien en la vida, no puedan devolver. Porque sí se va a achacar al séptimo, octavo y noveno decil, se le va a achacar ese punto. Así que yo quiero decirle nada más, presidente, que la verdad es que este es el quid del tapón que le van a colocar a la gratuidad, y decirle a los chilenos: se acabó la gratuidad universal, se acabó la promesa de Janet Jara, aquí se llega hasta lo que hay y no se quiere aumentar la gratuidad. El resto es hablar de los fenicios nomás. Gracias, Pablo. No sé si quiere responder finalmente. Me había pedido usted la palabra, sí, por eso. Solo agregar 2 o 3 cosas. Efectivamente, lo que se hace acá es mover el guarismo, porque en los últimos años se ha observado que efectivamente se ha incrementado la recaudación fiscal, la participación de los impuestos en la economía, discretamente, sutil, y nos estamos acercando al guarismo vigente. Y este mismo Congreso, en conjunto con los ejecutivos, han aprobado o han definido ciertas otras prioridades también, como la señalada PGU recientemente, que consumen parte de eso, recaudación fiscal. Entonces, esto lo que hace es proponer una manera de encontrar un equilibrio responsable para el corto plazo respecto de las urgencias que surgen, que ha aprobado este Parlamento, y a su vez ser responsable con un diseño institucional que combine gratuidad con un nuevo sistema de financiamiento. Bien, gracias, Pablo. A ver, diputado, cuénteme. A ver, presidente, yo creo que de todas maneras esta discusión ha sido bastante intensa, pero en verdad que uno se da como una sensación bien compleja, por decirlo menos. Es decir, que se utilice en el fondo este cambio para financiar menos gratuidad, a mí me parece complicado. O sea, y no logro entender las razones, porque uno puede decir perfectamente que esto se trata de responsabilidad fiscal, pero no puede desvestir a un santo para vestir a otro. Y lo que estamos viendo es que en el fondo, con la plata del FES y con la plata de aquellos que sigan a pagar, van a financiar algo un poco de gratuidad. Me parece súper complejo, presidente. Bien, gracias. Vamos a dejar la votación para la vuelta de la tarde de este artículo. Habiendo concluido la orden del día, se levanta esta sesión.